esta mañana. Vamos, da un grito de júbilo y dígale a Dios: me declaro libre. Toda opresión se tiene que ir. Todo sueño espiritual tiene que irse. Nos declaramos en victoria. Vamos, alguien que pueda levantar su mano y su aplauso y pueda decir: me declaro en victoria. Soy libre, soy libre, soy libre. Soy libre, soy libre. Soy libre. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Vamos, tu casa y usted servirán a Dios. Su casa y usted servirán a Dios. ¿Qué tal si levanta sus manitos y las bates a los cielos? Bata sus manos y las levanta fuerte y le da gloria al Señor. Vamos, dile a Dios: te amamos, te necesitamos. Te adoramos, Jesús, porque eres bueno. Te bendecimos porque tú eres santo. Vamos, levanta tus manitos, que yo sienta que usted está conmigo en esta mañana. Tú eres bueno, Espíritu de Dios, en esta hora. Tú eres bueno, Señor. Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos. Ven a reinar. Dilo: Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos. Ven a Espíritu Santo, te necesitamos. ¿Cuántos necesitan al Espíritu de Dios? Espíritu Santo. Vamos, los que necesitan al Espíritu Santo, levanten las manos. Vamos, no permita que nadie te desconecte. No permita que nadie te desconcentre. Vamos, conéctate con Dios en este día y dile: Espíritu Santo, yo te necesito más que ayer. El ayer ya pasó, el mañana es incierto. Hoy es un buen día para yo encontrarme con Él. Hoy es un buen día para yo estar en su presencia. Hoy es un buen día para yo proclamar su gloria. Hoy es un buen día para yo decirle a Dios: te amo. Hoy es un buen día para decirle: te amamos. No es mañana, no es pasado mañana. El ayer ya pasó. Vamos, proclámalo hoy. Espíritu Santo, te necesitamos. Y es convertido en mi mayor. Vamos, díselo a Dios con toda su voz. Te has convertido en mi mayor. ¿Para cuántos el Espíritu de Dios ha convertido su mayor necesidad? En mi mayor necesidad. El Espíritu Santo debe ser nuestra mayor necesidad todos los días. En mi mayor necesidad. Vamos, levanta tu mano derecha, diga conmigo: Dios, háblame, que tu palabra me sane, me restaure, me levante, que tu palabra me direccione y que comience en mi vida un trabajo que creo que tú lo terminarás, en el nombre de Jesús. Así de pie, Proverbios capítulo 20, verso 27. Rápidamente damos la bienvenida a todos en este hermoso día. Esperamos en el Señor que cada vez que podemos estar en la casa de Dios se convierta en una bendición grande. Proverbios capítulo 20, el versículo 27. Quiero que usted esté atento a esta palabra. Nadie se me entretenga, por favor. Quiero que esté lo más tranquilo y que preste atención.
honre la unción que hay en esta casa. Honrar significa poder respetar al máximo el momento en que Dios nos está hablando. Cuando estamos hablando con alguien mayor, le decimos a nuestros hijos: respete que estoy hablando con los mayores. Cuando Dios nos está hablando, debemos de prestar la mayor atención. Proverbios capítulo 20, verso 27, la Biblia dice: bajo la autoridad del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Alguien dice amén. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué es lo que es el espíritu del hombre? La cual escudriña lo más profundo del corazón. Puede sentarse, brindándole un fuerte aplauso a la palabra en este día. Vamos, si ese aplauso es para Dios, dáselo con violencia, con fuerza. Amén. Bendito sea Dios. La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y quiero hablar de esa persona más importante, ya que creemos que el Espíritu de Dios es quien nos guía, quien nos enseña, quien nos direcciona. Es el Espíritu quien trae vida a la iglesia. Una iglesia sin el Espíritu sería una iglesia muerta. Pero una iglesia donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Levante su mano derecha conmigo y diga: lámpara de Jehová. Pero dígalo fuerte: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué es lo que es tu espíritu? Es la lámpara de Jehová. ¿Cómo es eso? Se lo voy a explicar. Bendito sea Dios. ¿Qué es lámpara? Cuando la Biblia dice que el espíritu del hombre es lámpara de Jehová, tenemos que entender que Dios nos va a hablar a nuestro espíritu. El espíritu del hombre, basado a lo que dice la Biblia, es la lámpara donde Dios puede mirar todo lo que hay dentro de usted. La Biblia dice que Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Y el medio es el medio por el cual Dios nos habla, el Espíritu. Por eso el Espíritu Santo no te va a hablar a la carne, no le va a hablar a las emociones. El Espíritu va a buscar tu espíritu, porque el Espíritu se conecta al Espíritu. Y dice la Biblia que el espíritu del hombre se convierte en la lámpara de Dios. La iglesia tiene que entender la importancia de ser dirigida por Dios. Por eso es que la Biblia habla de que Dios sopló espíritu, aliento de vida. Ese soplo es la lámpara por donde Dios puede mirar al ser humano. Yo quiero que esté bien conectado para que usted pueda entenderme esta hermosa palabra en este día. Así que, de acuerdo a cómo esté su espíritu, es donde usted va a comenzar a vivir en victoria o a vivir en fracaso. De acuerdo a cómo esté su espíritu delante de Dios, de ahí va a depender las victorias y van a depender los fracasos en la vida del ser humano. Si una persona no tiene el espíritu activado, es una persona que no va a poder avanzar, no va a poder crecer en la dimensión donde Dios quiere llevarlo. Por eso es que la Biblia habla del hombre espiritual. Grite conmigo: el hombre espiritual. Pero vamos, dígalo fuerte: el hombre espiritual. Ahora, necesitamos entender que si la iglesia no es guiada por el Espíritu, nunca vamos a poder tener victorias. Porque la victoria la da Dios a través de tu espíritu a nuestro espíritu. Entonces, si no sabemos ser guiados por el Espíritu de Dios, vamos a estar desfalleciendo constantemente en nuestra vida y vamos a terminar en fracaso. Comenzaremos a experimentar derrotas por causa de no estar activado en el Espíritu. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Recuerda que las cosas en la vida no funcionan de cualquier manera. Las cosas en Dios funcionan bajo la voluntad de Dios. De hecho, el ser humano tiene que saber que la única manera de tener éxito y tener conquista en la vida es cuando se somete a la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, nuestra vida va a ser un caos total.
Pero toda persona que logra conectarse a la voluntad de Dios, usted será un victorioso para la gloria del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, la palabra no es solamente para oírla, la palabra es para vivirla. Dice la Biblia: no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra, para hacer de acuerdo a la palabra, entonces estas bendiciones te perseguirán. Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu arteza de amasar, bendita tu casa, bendita tu familia. Todo será bendito por causa de la obediencia a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hoy tenemos un gran problema, y es que tenemos miles de cristianos que no se dejan guiar por el Espíritu. Están siendo guiados por la carne, están siendo guiados por las emociones, están siendo guiados por la voz del diablo, por la voz del hombre, y menos por la voz del Espíritu. Y usted tiene que entender que toda persona que no se deja guiar por el Espíritu, el día de mañana va a terminar en derrota. Por eso es que usted tiene que entender y tener conocimiento de la palabra, para que cada vez que vayas a hacer algo basado a la Escritura, el Espíritu te diga si está bien o está mal. Recuerde que la Biblia dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. ¿Nos guiará a dónde? A toda verdad. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es la Biblia. La verdad es la palabra de Dios. Cristiano que no lee la Biblia es un cristiano que no va a tener conocimiento para dónde va. Por eso todo creyente debe tener una Biblia en la mano. Todo creyente debe tener la palabra de Dios en la mano, para que cuando el Espíritu te recuerde lo que está bien o lo que está mal, usted tenga conocimiento de lo que el Espíritu le está diciendo, y es basado a las Escrituras. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Ahora, todos sabemos aquí que nosotros creemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay cientos de personas que niegan la Trinidad en Dios, pero en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De hecho, en el libro de Génesis, cuando Dios fue a hacer el hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Cómo dijo? Hagamos. Y esa palabra es una palabra plural. Mucha gente dice que estaba hablando con los ángeles, con los querubines, con los serafines. Pero no, Dios no le pide permiso a un ángel, a un querubín, a un serafín. La Biblia habla de que ahí estaba: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Estamos hablando del Dios Padre, Dios Hijo, y dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. En el libro de Génesis capítulo 11 encontramos que cuando los hombres comenzaron a hacer la torre de Babel, Él dijo: descendamos y confundamos las lenguas. Está hablando en plural, está hablando de otras personas. Bendito sea Dios. Pero la persona más importante, la que hoy está con nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dios Padre hizo su trabajo, Dios Hijo hace su trabajo, pero el Espíritu es quien está en medio de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces tenemos que entender que aunque ambos hacen un trabajo diferente, hoy en la iglesia está la persona del Espíritu Santo. Yo soy de los que creo que el Espíritu Santo no es una corriente, no es un viento. El Espíritu Santo es una persona que está con nosotros, que nos guía, que nos enseña, que nos direcciona, que nos dice para dónde debemos ir y para dónde no debemos ir. De hecho, la Biblia dice que Él conoce nuestras debilidades, intercede por nosotros delante del Padre. Usted tiene la persona más maravillosa para que nunca fracase, y se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hablar del Espíritu Santo es tan profundo
Hablar del Espíritu Santo es tan fuerte, tan grande. Pero yo quiero hablarle de 2, 3 cosas importantes en este día. Y yo espero que usted pueda anotar. Bendito sea el Señor, para que esta enseñanza nunca se le olvide. Vamos, dígale al que tiene a su lado: el Espíritu quiere guiarte. Vamos, dígale por favor: el Espíritu quiere guiarte. Basado a lo que dice la Biblia, dice que el Padre está en el trono, el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Y según el libro de San Juan, dice que el Espíritu de Dios, bendito sea el Señor, está con nosotros. Dice que fue dejado para ser un consolador, para ser alguien que nos guíe a toda verdad. Pero aquí hay una pregunta muy importante, y es: ¿qué es el Espíritu Santo en mi vida? Yo quiero decirle que el Espíritu Santo es la persona más importante, más necesaria en su vida, en la vida de su familia y en la vida de la iglesia. Una iglesia sin el Espíritu es una iglesia muerta. Una alabanza sin el Espíritu sería una alabanza muerta. Una adoración sin el Espíritu sería una adoración no más. Pero una adoración donde está el Espíritu, una alabanza donde está el Espíritu, allí hay rompimiento de cadenas. Allí Dios se mueve de una manera sobrenatural. ¿Cuántos lo creen conmigo? El Espíritu es tan real como usted menos se imagina. El Espíritu es quien te guía. El Espíritu es quien te enseña. El Espíritu es quien te ayuda en medio de las debilidades. La Biblia dice que el Espíritu es quien convence al mundo de pecado y de juicio. El Hijo murió en la cruz del Calvario, pero el Espíritu es quien convence al mundo de pecado y de juicio. Cada vez que usted desea venir a la iglesia, es el Espíritu que te habla. Cada vez que usted desea orar, es el Espíritu el que te lleva a la oración. Cada vez que usted desea sacar un tiempo de ayuno, es el Espíritu quien está hablándole a tu espíritu que usted necesita de Dios. Cada vez que usted va a hacer algo para Dios, es el Espíritu el que te mueve para hacer algo para Dios. Porque ninguna persona muerta puede sentir el Espíritu. Pero si hay alguien con deseos de servir a Dios, es una señal de que el Espíritu está contigo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? A su nombre. Si va a aplaudir, aplauda a Dios con libertad. Ahora, la iglesia tiene que entender la importancia de ser dirigida por el Espíritu Santo. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, le aseguro que no va a ser una iglesia que va a fracasar. Yo dije que será una iglesia que no va a fracasar. Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, antes de entrar a la batalla, la victoria ya está segura. Cuando usted no se deja guiar por el Espíritu, toda batalla la va a perder. Pero una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo tiene su victoria segura. Ahora, Dios tiene muchas maneras de guiarnos, pero quiero hablarle rápidamente de una de las maneras más correctas donde Dios te quiere dar. El texto que acabamos de leer, la Biblia dice que lámpara de Jehová es ¿qué? No lo escucho. Lámpara de Jehová es el espíritu de ¿qué? Vamos, diga conmigo: el espíritu del hombre. O sea que tu espíritu es el medio por el cual Dios te va a guiar. Por eso la Biblia nos llama a vivir en el espíritu. La Biblia nos habla a ser hombres y mujeres espirituales. Escúchame esto, porque voy a hablar de cosas profundas, pero quiero que usted me comprenda. Entonces, todo lo que usted es, de hecho, alguien una vez dijo: somos espíritus metidos en un cuerpo. No somos un cuerpo con espíritu. Por eso es que la Biblia dice que el que se une a Dios se unió al Espíritu. ¿Alguien está aquí todavía? Por eso cuando la iglesia entiende que es guiado por el Espíritu,
La iglesia tiene que vivir en el mundo espiritual. La iglesia no puede vivir en un mundo carnal, en un mundo lleno de humanidad, en un mundo donde todo es un fracaso. La iglesia tiene que comenzar a vivir en el mundo espiritual. ¿Alguien está aquí todavía? A su nombre. Entonces, el espíritu del hombre es la lámpara que Dios usa para hablarle al hombre. Por eso, si el hombre no está activado en el mundo espiritual, nunca podrá escuchar la voz de Dios. Yo dije que no va a escuchar la voz de Dios. O sea, lo que está diciendo es, cada vez que Dios quiere conectarse con el hombre, se conecta a través de la lámpara, se conecta a través de tu espíritu. Por eso es que el espíritu del hombre es la lámpara de Dios. Lo que está diciendo es, yo quiero ver a fulano de tal, lo veo a través del espíritu, conecto mi espíritu con su espíritu, y ahí es donde comienza el mundo espiritual. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? O sea, lo que Dios está diciendo es, necesito conectarme con el hombre, pero yo no me conecto con la carne, no me conecto con el cuerpo, no me conecto con las emociones, yo me conecto con el espíritu de Él, porque somos espirituales. ¿Estamos aquí todavía? No, parece que los perdí. Por eso es que Corintios dice, el hombre natural, el hombre carnal no percibe, no entiende las cosas que son del espíritu, porque la única manera de entender a Dios es cuando vivimos en el espíritu. Por eso a Dios, aunque le alabemos con este cuerpo, aunque le alabemos con nuestra voz, pero la Biblia dice también, aleluya, que Dios es espíritu, y los que le adoran de verdad no pueden adorarle en la emoción, no pueden adorarle con las manos únicamente, tienen que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Alguien está aquí todavía? Yo dije que para poder adorar a Dios no es saltar, no es caer patas para arriba, es adorar a Dios en espíritu y en verdad. A su nombre. O sea, lo que está diciendo el Señor es, si usted quiere conectarse conmigo, no se conecte el cuerpo y deje lo demás por fuera, conéctate en el espíritu, porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, pero el espiritual comprende todo. Hoy tenemos una iglesia emocionada, hoy tenemos una iglesia que salta, pero por dentro no siente el espíritu, pero por dentro está muerto. Eso sería como cuando usted tira un balón inflado, lo tira al piso y él rebota, usted lo ve saltando, pero por dentro lo único que tiene es aire. Yo necesito hablarle a una iglesia que se tiene que conectar con el espíritu. Hoy Dios está trayendo revelaciones, hoy Dios está trayendo visiones, y la única manera de que entiendas a Dios es en el espíritu. Lo veo serio. Yo dije que se conecte a su nombre. Ahora, lo que está diciendo es, las cosas del hombre no se conocen de otra manera, sino por el espíritu del hombre. Dice la Biblia que Él escudriña lo más profundo del corazón a través de tu espíritu. Por eso el día que tú mueras, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. La carne vuelve al polvo, pero el alma que peque muere. No, esta gente se me está yendo de aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, cuando Dios quiere hablarnos, Él no nos habla al cuerpo, Él habla al espíritu. Porque la memoria humana se le olvida lo que Dios habló, pero el espíritu no se le va a olvidar lo que Dios dijo. Ok, estamos aquí todavía. Entonces el espíritu recibe del espíritu de Dios, recibe la información del cielo, recibe el testimonio del cielo. Entonces Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. O sea que el Espíritu no te habla a la carne, el Espíritu no le habla a la emoción, el Espíritu te va a hablar a tu espíritu. Por eso quien haya venido a la iglesia en la carne se va. Por eso el que ha venido a la iglesia en la emoción vuelve a irse. Pero el que vino a la iglesia en el Espíritu se va a ir prendido en el Espíritu, se va a ir gozoso en el Espíritu. ¿Habrá quien vivo todavía? Yo vine a decirle, si vino en el Espíritu, te vas prendido en el Espíritu. A su nombre. Ahora, por eso es que el Espíritu Santo da testimonio, no a tu carne, no a tus emociones. No vaya a pensar que el Espíritu Santo simplemente te va a poner a temblar para que usted sienta el Espíritu. No, la carne es la que tiembla, pero el Espíritu es quien se conecta con el Espíritu Santo. Ahora usted tiene que entender que tu llamado no lo va a confirmar tu carne, porque caíste al piso, o porque hablaste lengua, porque profetizaste, o simplemente porque danzaste durante 20 minutos. ¿Sabe dónde tú vas a recibir el llamado de Dios? En tu espíritu. Por eso cuando tu espíritu se conecta con Dios, y entonces el Espíritu viene y recibe el testimonio de quién eres tú. La gente puede decir lo que quiera a su alrededor, pero su espíritu sabe quién es delante de él, porque no se lo está diciendo un humano. Fue el Espíritu que se conectó al espíritu suyo y te dice que tú eres un hijo, una hija de Dios. ¿Alguien celebra eso? Por eso es que Dios no comienza cambiando el cuerpo. Dios cambia por dentro primero. Ok. Dios cambia por dentro. Por eso el trabajo de Cristo no es un trabajo por fuera. Hay gente que cambió de peinado, de ropa, de pantalón clásico, de todo, pero por dentro sigue siendo el mismo, porque no es un hombre espiritual, no es una mujer espiritual. Sigue siendo la misma criticona, el mismo chimboso, el mismo malapaga, el mismo de todo. Pero alguien que el Espíritu le habló al Espíritu y se vuelve un hombre espiritual, aunque por fuera tenga el cabello espelucado, por dentro tiene cambios sobrenaturales. Yo dije que por dentro tiene cambios. ¿Habrá quien vivo todavía? Me están entrando ganas de predicar. Yo quería como quedarme quieto, pero ¿será que predicamos? Vamos, dígale que tiene a su lado, conéctate al Espíritu. Por eso cada vez que Dios te va a hablar, no le va a hablar a tu carne. Cada vez que Dios le va a hablar, no le va a hablar a tus emociones. Él va a hablar a tu espíritu, porque tu espíritu es la lámpara de Jehová en tu cuerpo, en tu vida. Lámpara es ¿qué? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces por eso la Biblia dice que el hombre natural no percibe, no entiende. Usted en su humanidad nunca va a entender a Dios. Usted en sus emociones nunca va a entender a Dios, porque a Dios se le entiende por el Espíritu. Por eso es que hay gente que mientras uno predica, ellos están absorbiendo. Hay otros que ni siquiera le están prestando atención porque están en la carne. Y la gente que está en la carne le fastidia que el pastor predique. La gente que está en la carne le fastidia el culto largo. La gente que está en la carne dice, ¿por qué no termina rápido? Pero el que está en el Espíritu dice, así como almorcé bien ayer, yo necesito comer hoy domingo bien, porque en la semana me van a venir tropiezos. Pero si mi espíritu está fuerte, entonces yo voy a ser más que un vencedor. Por eso dice la Biblia, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es la que tiene que debilitarse. Hoy la carne está fuerte y el espíritu débil. Su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios?
Ahora, por eso es que Pablo dice: vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque mientras más espiritual sea usted, más fácil va a ser para que usted entienda las cosas de Dios. Por eso es que hay gente que Dios le habla y dicen: eso no era conmigo, eso era para el vecino que tenía a mi lado, eso era para el hermano que estaba atrás. ¿Por qué? Porque todo lo reciben la emoción y quiere que Dios le hable a todo el mundo menos a él. Yo vengo a decirle: cuando Dios va a hablarte a tu espíritu, no importa si te tapa los oídos, el espíritu tiene oídos para escuchar la voz de Dios. Alguien está aquí todavía. Así te tape los oídos para no escuchar nada, tápate lo que quieras, pero cuando Dios te va a hablar, te habla y te va a decir: tienes lo que tienes que hacer. Alguien alaba a Dios en esta hora. Entonces no hay otra manera de que Dios se comunique con el hombre sino a través del Espíritu, a su Espíritu. Usted tiene que saber que cuando tu alma son las emociones, tu alma son los sentimientos, cuando su alma se une a la carne y atacan el Espíritu, usted parece que estuviera luchando con un demonio por dentro. Escúchame bien, porque lo que se va a perder no es tu espíritu, lo que se va a perder es tu alma. Por eso Ezequiel dice: el alma que peque muere. Y el alma representa las emociones, el alma representa los sentimientos. Por eso es que el evangelio no tiene que ver con sentimiento, el evangelio no tiene que ver con amar más que Dios, o yo pensaba que las cosas se hacían de esta manera. El evangelio se hace a la manera de Dios o no se hace. Alguien está aquí todavía. El evangelio no se vive como yo quiero, por el sentimiento, es que yo sentí. El evangelio se vive a la manera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad que existe sobre la tierra. ¿Hay alguien vivo todavía? A su nombre. Entonces Dios dice: usted, su espíritu es la lámpara. Por eso cuando yo voy a hablarle al ser humano, no le hablo a tu alma, no le hablo a tus sentimientos, no le hablo a lo que tú quieres ser, le hablo al espíritu. Porque si el espíritu logra cambiar, todo lo demás comienza a cambiar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? A su nombre. Entonces hay dos enemigos: la carne y los sentimientos, que son el alma. Yo dije al principio: somos un espíritu metidos en un cuerpo. A su nombre. Ese cuerpo que usted viste, se pone zapatos, ese cuerpo que usted se pone arete, se peina bonito, es la fachada de lo que tú verdaderamente llevas por dentro. Porque hay gente que aunque se pula bonito, se ponga el mejor calzado, se ponga las cadenas que quiere, por dentro sigue siendo un derrotado, por dentro sigue siendo nada. Y Dios dice: así no es. Usted tiene que pulir su espíritu para que aprendas a vivir en el espíritu. La gente espiritual hace lo que hacía Juan el Bautista. Aunque andaba en los desiertos con ropa de animales, con pieles de animales, él sabía que era un hombre de Dios. Él sabía que era la voz que venía a arreglar el camino del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que se necesita hoy, que más que arreglar el cuerpo, arregla tu espíritu. A su nombre. Entonces tenemos que fortalecer el espíritu. Tenemos que fortalecer ¿qué? Por eso mientras usted más ayuna, mientras usted más ora, entonces te vas volviendo más espiritual. Y mientras más espiritual te vuelvas, vas a poder entender la voz de Dios más fácil. Yo dije que vas a poder entender la voz de Dios más fácil. Dios te va a comenzar a direccionar, Dios te va a comenzar a revelar, porque tú estás cerca del Dios Todopoderoso. Dios va a poderte hablar. Entonces tienes que fortalecer tu espíritu, que es el medio por el cual Dios te habla. Yo dije que tienes que fortalecer tu espíritu, que es el medio por el cual Dios te habla. Entonces este es uno de los casos
yo le llamo que trae más conflicto a los cristianos. Este es uno de los problemas que trae más conflicto a la vida de los cristianos. Cristianos que no se dejan guiar por el Espíritu, sino cristianos que están siendo movidos por la emoción. Es que yo sentí, es que yo quiero, es que a mí me da la gana. Y Dios dice: mientras que tus emociones te gobiernen, mi espíritu jamás caberá en ti. Por eso es que en el principio, en Génesis 6 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre. Porque los pensamientos del hombre iban de continuo hacia el mal. Lo que está diciendo es: mientras el espíritu del hombre no se conecte a mi espíritu, yo no lo puedo guiar. Esta gente se me está yendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces queremos vivir un evangelio a nuestra manera. Queremos vivir un evangelio de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo crea. Y yo quiero decirle que el diablo no le tiene miedo a su cuerpo. El diablo no le tiene miedo a su vestido, a su peinado, ni a su corbata. El diablo le tiene miedo a gente que en el espíritu entendió a Dios. La gente que entendió a Dios en el espíritu, mañana serán más que un vencedor. A su nombre. Ahora, la vida cristiana solo tendrá éxito cuando usted se deje guiar por el Espíritu. A su nombre. La iglesia necesita escuchar a Dios. ¿Qué necesita la iglesia? No escucho. ¿Qué necesita la iglesia? Vivimos en medio de una generación que habla lo que le da la gana, que piensa como le da la gana, que actúa como le da la gana. Por eso es que la iglesia en medio de esta generación tiene que ser una iglesia sensible para escuchar la voz de Dios. Su nombre. Hemos escuchado la voz de los amigos, escuchamos la voz de la gente, escuchamos la voz del diablo, escuchamos la voz de todo el mundo. Pero ¿dónde está la voz de Dios? No es fácil escuchar a Dios en medio de una generación que habla lo que quiere. Cuando nuestro espíritu está débil, el medio que tiene Dios es el medio que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Si nuestro espíritu está débil, no vamos a poder escuchar las instrucciones correctas de Dios. Y algunos dicen: yo quiero que Dios me guíe. Por eso es que hay gente buscando profeta, hay gente buscando quien le hable bonito, pero no sabe cómo escuchar a Dios. ¿Alguien está aquí todavía? De hecho, conozco gente confundida, porque el problema de ellos es que espiritualmente están débiles. Y si tu espíritu está débil, usted no va a poder escuchar la voz de Dios. Por eso el espíritu de un cristiano tiene que estar dispuesto. Tiene que estar ¿cómo? Vamos, dígale al que tiene a su lado: tiene que estar dispuesto. ¿Usted sabía que el espíritu del hombre es la señal que Dios tiene para hablarle a usted? Voy a volverlo a repetir: el espíritu del hombre es el único contacto que Dios tiene para hablarle a usted. Si usted no se conecta al espíritu, usted nunca va a poder escuchar. Principales: número 1, la carne; número 2, el mundo; y número 3, el diablo. Y yo creo que el que menos hace es el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo tiene una palabra que lo contrarresta, y es que él no prevalece contra las puertas. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Él está perdido con la iglesia. Yo dije que el diablo está perdido con la iglesia. Pero hay un problema, y es que hay dos enemigos que no hemos podido vencer, y es la carne y el mundo. El diablo lo reprendemos, lo atamos y lo echamos fuera. Pero la carne, ¿quién la ata, la reprende y la echa fuera? Tenemos un problema hoy. Grite conmigo: la carne, el mundo y el diablo. Estos tres dicen que están unidos, pero yo creo que son hasta primo hermanos. ¿Alguien está aquí todavía?
se unieron. ¿Sabe por qué se unió la carne? Se unió el mundo y se unió el diablo para destruir tu espíritu. Porque el diablo sabe que tu espíritu es la lámpara por donde Dios le habla al ser humano. Por esa causa él, su único propósito es debilitar tu vida espiritual. Y cuando tu vida espiritual se debilita, entonces él toma ventaja para derrotarte. Por eso, mientras usted permanezca en la iglesia, mantenga una vida espiritual elevada, mantenga una vida de oración, manténgase en una vida de ayuno, manténgase en una vida de vigilia. Puede que usted no pueda venir todos los días a un culto, pero en la casa haga culto, en el trabajo haga culto, en la universidad haga culto. Mantente conectado con el Espíritu. Un hombre y una mujer conectado al Espíritu es alguien que tendrá vida todos los días de su vida. Alguien da gloria a Dios. A su nombre. No podemos vencer al diablo si antes no hemos vencido la carne. ¿Cuántos están aquí todavía? A su nombre. La carne es tan peligrosa que la carne no piensa en el cielo, la carne no piensa en la eternidad, la carne piensa en los deseos carnales, la carne piensa en la tierra, la carne te quiere enterrar, la carne te dice siga comiendo, no ayune, tiene gastritis, tiene fiebre, tiene dolor, no vaya a la iglesia. Pero el Espíritu por dentro te dice vaya a la casa de Dios. Hay una palabra que te alimenta, hay una palabra que te vivifica, hay una palabra que te pone a un nuevo nivel. Vamos, mientras que tu carne te dice ¿para qué va a la iglesia?, el Espíritu te dice vaya, porque hoy te voy a revivir. Alguien celebra eso. ¿Dónde está la gente espiritual aquí? ¿Dónde está la gente que en esta mañana se va a conectar al Espíritu? Alguien alaba a Dios en esta hora. Oh. Por eso es que cada rato usted ve gente hablando mal de otros. Porque están en ¿qué? Grite conmigo, en la carne. No, yo no lo escucho. Por eso es que cada rato usted ve gente desprestigiando a los demás. Porque están ¿qué? Por eso es que usted ve gente cada rato metiéndose con quien no debe. Porque está ¿qué? Vamos, pero grítalo sin miedo. ¿Está en qué? Porque manifiestas son las obras de la carne, que son envidias, que son mentiras, que son borracheras, que son orgías, que son un sinnúmero de cosas. Manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne. Usted ve a un Coré levantándose en contra de un Moisés. ¿Por qué? Porque se vive en la carne. El único que vivía en el Espíritu era Moisés. Y usted encuentra un Coré diciendo me meto con Moisés. ¿Acaso Dios puede hablar solamente con Moisés? Por eso es que el espíritu de Coré se llena de envidia, el espíritu de Coré se llena de odio, el espíritu de Coré se llena de rechazo, de abandono. Eso tiene que ver con las obras de la carne. Y Pablo dice no satisfagáis, o sea, no le des comida a la carne. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo una gana de chismosear, pero el espíritu le dice cállate. Pero la carne te dice habla. Aló. Tengo unas ganas de decir, pero un hombre espiritual no dice nada. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el necio cuando calla se vuelve prudente. Pero el que está en la carne se deleita en la carne. Están yendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que vamos a encontrar un hombre como Nabal. ¿Saben quién es Nabal? Es el marido de la segunda esposa de David. Cuando David le pidió agua, cuando David le pidió comida, ¿sabe qué dijo? ¿Y quién es David? ¿Quién se cree?
¿Acaso es alguien importante? Porque el espíritu de Nabal nunca reconoce el valor que tú tienes. El espíritu de Nabal va siempre a tratar de desvalorizarte, a tratar de deshonrarte. Pero el que vive en el espíritu honra, valora, siempre está con los demás. Las obras de la carne es desvalorizar a los demás. Dígale al que tiene a su lado: si está en la carne me va a desvalorizar, pero si está en el espíritu conocerás el precio que tengo delante del Padre. Alguien alaba a Dios. Y nunca te meterás conmigo, porque somos los hijos de Dios. El que está en la carne dice: está serio ahí. El que está en el espíritu está diciendo: amén. Yo veo una cantidad de gente seria. Vamos, sonríale al que tiene al lado. Dígale: no está en un velorio. Dile: no está en un velorio. Su nombre. Dile: no está en un velorio, está en la casa de Dios. ¿Sabe qué significa? El nombre Nabal significa necio. Solo los necios viven en la carne. Solo los necios viven criticando. Solo los necios deshonran. Aleluya. Pero el espiritual honra, valora, porque tiene el espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Ahora, la Biblia dice que luego Jehová lo hirió y él cayó muerto por causa de haberse metido con David. Y él pregunta: ¿quién es David? ¿Sabe quién era David? El rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el que entraba al pueblo y volvía y lo sacaba de la batalla, el que venció al gigante, el que mataba a Filisteo, el guerrero de Dios. Ese era David. Hay gente que su carnalidad no le permite ver lo que usted lleva por dentro. No importa quién vea o quién no vea, usted, el espíritu te da testimonio de que usted no es cualquiera, de que usted es un ungido de Jehová. Por eso mi consejo es: no se deje tratar de cualquier manera. Usted no es cualquiera. Vamos, dígale que tiene al lado: yo no soy cualquiera. Yo soy de un mundo espiritual, en una tierra, bendito sea el Señor, pero soy espiritual. Su nombre. Vamos a tener personas que por medio de ellos, aunque Dios te use mucho, siempre te van a desvalorizar. Porque andan ¿en dónde? Grite conmigo: en la carne. Porque solo el espiritual entiende lo del espíritu. Pero dice Pablo en Gálatas: el que siembra para la carne, corrupción recoge. Pero el que siembra para el espíritu va a recoger del espíritu. Entonces la pregunta es: ¿cómo ser guiados por Dios en medio de una generación que vivimos? ¿Alguien está preparado para esto? No, pero yo lo veo a ustedes conectados. ¿Alguien está preparado para esto? Dígale al que tiene a su lado: entonces siéntate bien. ¿Cómo oír a Dios en medio de un mundo que tiene tantas voces? En medio de un mundo que está lleno de opiniones. Lo primero que hay que hacer es que la iglesia tiene que activar el discernimiento. Y el discernimiento tiene que ver con que vamos a poder entender la voz de Dios, la voz del mundo, la voz del diablo y la voz de los amigos. Vamos a poder conocer la voz de Dios en medio de una generación como esta. Y quiero leer un texto bíblico, y espero que este versículo lo subraye en la Biblia y nunca se le vuelva a olvidar. No quiero que se lo aprenda de memoria. Quiero que se lo incruste en tu espíritu. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser guiados por el espíritu? No, serio. ¿Cuántos quieren ser guiados por el espíritu? Primera carta de Pedro, rápidamente. Primera carta de Pedro. Dios mío. Te has convertido en mi mayor necesidad. Primera carta de Pedro. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. El capítulo 1, el versículo 18 y verso 19. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18 y verso 19.
Dios es bueno. Sabiendo que fuiste rescatados Dios mío. Perdón, segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro 1:18. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? Segunda carta de Pedro 1:18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿De dónde fue enviada? No lo escucho. ¿De dónde fue enviada? Cuando estábamos en el monte santo. Pedro está recordando el monte Horeb, donde Dios les habló. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. ¿Qué es el espíritu del hombre? Diga conmigo: lámpara. ¿Cómo dice Pedro que hay que estar preparados para oír a Dios? Como una antorcha. Grite conmigo: soy una antorcha. Porque si esa antorcha está encendida, Dios habla. Pero si la antorcha está apagada, Dios no puede entrar. Por eso uno de los reglamentos que habían en el primer templo, en el tabernáculo, era que las lámparas del altar nunca se apagaban. Porque el día que se apagaba era símbolo de que Dios no estaba en el asunto. Pero ahora lo que está diciendo el apóstol Pedro es la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿En qué? Aquí encontramos la primera señal. Escúcheme acá, por favor. Encontramos la primera señal. Los de atrás estén atentos a esto, de cómo ser guiados por Dios, de cómo un cristiano tiene que ser guiado por Dios. Y esto tiene que quedar sembrado en tu espíritu, no en tu carne, no en tus emociones, sino en tu espíritu. No es en tu corazón, porque el corazón se le olvida. No en tus emociones, que las emociones se le olvidan, sino en tu espíritu. Pedro está recordando cuando Dios le habló a Moisés en el monte de Sinaí. Dijo: hemos escuchado la voz que fue enviada desde el cielo. Moisés escuchó la voz de Dios. Pedro está diciendo, esa voz que se escuchó, que fue enviada desde el cielo, escucharon la voz de Dios, la palabra de Dios. Pero luego en el verso 19 dice: pero aunque ellos escucharon la voz de Dios, hay una palabra profética más segura que se llaman las Escrituras. O sea, Pedro está diciendo: yo sé que ellos tuvieron el privilegio de escuchar la voz de Dios, pero yo tengo el privilegio de leer la voz de Dios escrita sobre la faz de la tierra. Y lo que está diciendo, esta palabra es la palabra más segura que hay sobre la vida cristiana. No hay otra, es esta palabra. Pastor, ¿cómo escucho la voz de Dios? Aprenda a escuchar la palabra de Dios. Es tremendo cuando a la hora de la predicación la gente le da ganas de ir al baño, de comer mecato, de comprar la malta, de hacer de todo. El diablo te quiere desconectar. Cuando te estén predicando, mantenga su espíritu abierto para que Dios te hable y te diga lo que tienes que hacer. A su nombre. Pedro está diciendo: aunque ellos escucharon la voz de Dios, la palabra profética más segura es la palabra que está escrita. O sea, el principio para ser dirigido por Dios no es una voz del cielo, no es un sueño, no es una revelación, es la palabra profética de Dios. A su nombre. Diga conmigo: la palabra de Dios.
La palabra de Dios está por encima de tus sueños. La palabra de Dios está por encima de tus revelaciones. La palabra de Dios está por encima de tus códigos. La palabra de Dios está por encima de lo que tú piensas. La palabra de Dios está por encima de tus opiniones. Por eso yo no me baso a lo que la gente opina. Yo no me baso a lo que la gente dice. No me baso a lo que el mundo dice. Yo me baso a la palabra de Dios. Y aunque digan que Colombia, aleluya, va de para abajo, yo creo que el dueño de la plata y el oro se llama Jehová de los ejércitos. Aunque digan que todo está terminando, yo creo en el nuevo principio que Dios va a comenzar a hacer. Yo no sé, pero vine a profetizarle a alguien: prepárate, que la palabra de Dios se cumple por encima de la opinión de la gente. Alguien celebra eso. Palabra profética. La base para saber si lo que hoy estoy escuchando es de Dios o no es de Dios es la palabra. Usted me puede contar los sueños que quiera, pero si los sueños no están en la palabra, no fue Dios quien le habló. No, usted no está aquí, parece. Porque la palabra es la palabra profética más segura que existe. Ella nadie la puede cambiar. Si lo que tú escuchas no lo respalda la Biblia, usted está en una doctrina falsa. Se fueron. El mismo que inspiró la Biblia nunca se va a contradecir contigo. No vaya a creer que Dios tiene dos palabras y que un día te dijo una cosa y luego al otro día va a opinar otra cosa. La Biblia dice que su palabra es verdad. ¿Alguien está aquí todavía? La palabra es verdad. Si un cristiano tiene como base la Biblia, será un cristiano victorioso el día de mañana. ¿Alguien está aquí todavía? Cuando Dios te habla, lo primero que va a sentir es tu espíritu, no tu emoción. Hay gente escuchando que Dios te dará un carro, que Dios te dará una casa, que Dios te dará un avión, y sale saltando, da 3 vueltas, pero sigue siendo el mismo chismoso, el mismo criticón y el mismo murmurador, porque lo que hizo fue hablarle a la emoción, le habló a la carne. Pero cuando Dios te habla al espíritu, usted tiene que acomodarse. Si acomoda o si acomoda, porque la salvación, aunque sea gratuita, tienes que comenzarla a vivir para la gloria de Dios. Habrá quien vivo todavía. Por eso es que el evangelio a mi acomodo no va a funcionar. El evangelio funciona al acomodo de Dios y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Habrá alguien todavía aquí? Vamos, sacuda al que tiene al lado y viva la palabra, viva la palabra, viva la palabra. Deje de andar detrás de gente que le profetice. Lea la Biblia. ¿Está serio? Usted puede escuchar voces, puede tener sueños, puede tener revelaciones, pero si la voz que usted escuchó está en contra de la palabra, tienes que saber que no fue Dios quien te habló, fue un demonio, fue el mundo. Porque Dios no te habla de acuerdo a tus caprichos, Dios te habla de acuerdo al cambio que necesitas tener. ¿Habrá alguien aquí todavía? Dios no va a atacar tus sentimientos, Él ataca tus mentiras, tu odio, tu engaño, tu error, para que cambies y sea transformado por el poder de la palabra. ¿Alguien está vivo todavía? Me estoy poniendo como serio. Vamos, mira el que tiene al lado y dile: es la palabra. Hoy en día tenemos un montón de gente predicando: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló. Y se le dividen al pastor, se le dividen al líder, que porque Dios me dijo. Déjeme decirle que el menos, el que está en contra de la división, es el mismo Dios. Así que Dios no va a hablarte cosas que van en contra de sus propios principios. ¿Habrá alguien vivo todavía? Dios nunca te va a decir: divide esa iglesia, aleluya, porque es mi voluntad, porque yo te mostré un sueño. No, eso no fue Dios. El que divide se llama el diablo. Dios suma, Dios
Dios multiplica pero no resta. Bueno, esta gente los estoy perdiendo. Entonces hoy hay una cantidad de gente diciendo: Dios me reveló, parece que fuera la última revelación del tiempo del siglo XXI. No, señor, la palabra profética más segura es la palabra. Por eso usted me puede contar el sueño que quiera, la revelación que quiera, y si no está en la Biblia, le digo: no fue Dios quien te habló. Oye, a mí me da miedo contarle al pastor: tenga miedo, porque si algo no aprueba la Biblia, yo tampoco se lo voy a aprobar a usted. Yo pensé que había alguien que podía gritar esto. Alguien alaba a Dios en esta hora. Es la palabra. Usted está serio. Vamos, saluda al que tiene al lado y dile: el evangelio no es de disparates. El evangelio es la palabra. Diga conmigo: el evangelio es la palabra. Vamos, grite conmigo: el evangelio es la palabra. A su nombre. El evangelio es la palabra. Hay una cantidad de gente que ni la Biblia la lee y están pidiéndole a Dios revelación. Y entonces Dios, que es que le dijo que se fuera para tal parte, Dios no es así. De hecho, te tengo una mala noticia: Dios no siembra un árbol en una tierra para volverlo a quitar y ponerlo en otra. Dios, cuando te pone en una tierra, es porque sabes que ahí usted va a dar fruto al 100%, y ahí te vas a fructificar. ¿Habrá alguien vivo todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Hay un sinnúmero de gente diciendo: Dios me reveló que me congregara en Espíritu Santo y fuego, pero en el tiempo de corrección, en el tiempo de prueba, que es que Dios le reveló que se fuera de Espíritu Santo y fuego. Yo no entiendo qué clase de Dios está escuchando usted. Yo escucho a un Dios que tiene una sola palabra y que dice: te puse para hacer de bendición en esta casa. ¿Habrá quien vivo todavía? Vamos, saluda al que tiene al lado y dile: quédate sembrado, aquí vas a dar fruto. Le doy por ahí. Le doy por ahí. Señores, puede buscar el profeta que quiera, pero si usted no se rinde a la palabra, usted está perdiendo el tiempo. Porque los profetas te van a direccionar una vez, pero la palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Por eso es que hay gente que prefiere el profeta que la palabra, porque la palabra te dice que los mentirosos, los hechiceros, los brujos no heredan, los idólatras. Esta gente se me está yendo ahora. El problema es la gente emocionada. Se está emocionando la carne, pero el espíritu está débil. Estamos aquí todavía. Hay una campaña: corramos por el profeta. Mire, por eso es que hay un espíritu de confusión hoy. Un espíritu, el diablo aprovechó todo esto para tener un espíritu de confusión. Hoy hay gente confundida escuchando a todo el mundo. A su nombre. Hoy tenemos un sinnúmero de personas diciendo: Dios me habló, pero no se congregan. Dios me mostró, pero no se sujetan a nadie. Dígale en la cara: mentiroso, mi Dios, el que yo conozco, no es así. A su nombre. De hecho, hay algunos diciendo: lo que pasa es que la Biblia tiene yo no sé cuántos errores, contradiciendo lo que está escrito. Hay un sinnúmero de gente diciendo: oye, lo que pasa es que fulano, que es un hombre usado por Dios, dijo que no se podía diezmar. Lo que da a entender que usted no lee Biblia. Lo que da a entender que usted parece, perdóneme que se lo diga, pero parece un cristiano más que va a una iglesia y escucha todo lo que dicen y a todo le dice amén. Usted tiene que aprender a leer la Biblia. La Biblia dice que Pablo llegó a una ciudad y mientras él predicaba, la gente abría las
Escritura para saber si lo que Pablo decía era cierto o no era cierto. Habrá alguien todavía, un sinnúmero de gente diciendo: yo no me someto a Dios, yo no me someto a hombre, yo no me someto a ningún pastor, yo no me someto a nadie, y entonces yo me someto a Dios. ¿Dónde está lo que Dios dijo cuando dijo: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta por nosotros? Hay otros diciendo: es que Dios me dijo que me quedara en la casa. Dile: no fue Dios, fue un demonio. Porque ¿dónde está el texto que dice: no deje de congregarse como algunos lo tienen por costumbre? ¿Dónde está la Biblia? Es la palabra profética más segura. A ver, levante la espada. ¿Dónde están los cristianos que todavía tienen la Biblia? Levántela, levántela sin miedo. Compren Biblia, coman Biblia, no coman cuento. Si yo preguntara aquí cada cuánto lee la Biblia, hay algunos que ni siquiera la leen. Por eso es que lo coge cualquier viento de doctrina y se los lleva para cualquier lado. Hay algunos diciendo: yo no le veo nada de malo a eso, yo no le veo nada de raro a eso, porque no lee la Biblia. ¿Está serio? Mira al que tiene al lado y dile: ¿qué pasa contigo? ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? Lea la Biblia. Yo conozco gente que vienen de uno: pastor, yo quiero que Dios traiga una respuesta sobre mi vida. Yo quiero que Dios me responda a través de una palabra profética. Aquí esta iglesia es profética, señores. Estamos en una iglesia profética y yo creo en la profecía, pero también creo en la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Yo también creo que las bendiciones que Dios va a derramar son el resultado de la obediencia de la palabra de Dios. Nadie podrá recibir resultados buenos si está actuando mal. Usted, yo creo que hoy más que recibir una respuesta de Dios, debe de arreglar su vida con el Señor. Debe de conectar el espíritu con su espíritu, porque no se trata de vivir una vida desordenada, se trata de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No todo el que me dice en la iglesia: Señor, Señor, entra, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Habrá alguien que puede celebrar esa palabra? Su nombre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si tu sueño, si tu revelación, si tu visión no va de acuerdo a la Biblia, no fue Dios quien te habló. Lo lamento. Pastores, que yo vi un sueño. Pastores, que Dios a mí me mostró. Alguien una vez vino y dijo: mire, Dios me dijo que me casara con ese hombre inconverso. Me lo mostró en sueño. ¿Fue un sueño de la carne o fue un sueño del Espíritu? Pero ¿dónde queda lo que dice Corintios 6? No se unan a un yugo desigual. ¿Dónde queda eso? ¿Acaso la Biblia es mentirosa o usted tiene la última revelación del año? Aló. Hay gente haciendo cosas de acuerdo a lo que cree y no de acuerdo a la Biblia. Usted se me puso serio. Creen que la Biblia fue escrita y es para los viejitos. Señores, la Biblia fue en el pasado, es en el presente y lo será para el futuro. La palabra de Dios es el libro más vendido hasta el día de hoy. Todos los libros pasaron a la historia, pero la Biblia se sigue reproduciendo y ha sido entregada a miles y a miles. Y en Estados Unidos dice que mientras usted más lee la Biblia, la vida más le cambia. ¿Alguien está aquí todavía? Porque es el único libro que, aunque parece letras, pero está vivo. Es la palabra inspirada por Dios. ¿Alguien está aquí todavía? A su nombre.
Así que hoy necesitamos una generación de gente, aleluya, que diga: voy a creer a la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Si viene uno, puede ser un ángel enviado del cielo, pero si no trae el evangelio de Cristo, es un anatema. En pocas palabras, es un maldito. Y puede venir el querubín más grande, el dueño de la revelación más grande, pero si lo que estás viendo no va de acuerdo a la Biblia, usted no es más que un hereje. ¿Habrá alguien vivo todavía? Por eso es que hay una cantidad de predicadores que hablan más de los procesos que de la palabra de Dios, hablan más de las pruebas que de la palabra de Dios. Déjeme decirles que la palabra no es para predicar lo que yo vivo, lo que yo siento. La palabra de Dios hay que predicarla, porque el Espíritu es quien convence al mundo de pecado y de juicio. ¿Habrá alguien todavía que puede celebrar eso? Amén. Le toca al hermano Julano a predicar, y corre al altar a decir: hermano, y cuando a mí me insultaron, y cuando a mí me criticaron, y cuando a mí me dañaron, y cuando a mí esto, y cuando a mí lo otro, yo quiero decirle, hago un llamado a los que predican la palabra: predique la Biblia. Deje de estar contándole su vida personal a los demás. Hay gente que cuando te escucha siente lástima de usted. Pobrecito el hermano, qué pecado de la hermana, cómo aguantó hambre, cómo aguantó sed. Aleluya. Déjeme decirle que predique a Cristo, que cuando predicamos a Cristo, entonces la gente recobra vida, recobra esperanza, recobra fe, recobra ánimo para seguir trabajando en la obra de Dios. ¿Habrá alguien todavía que puede celebrar esa palabra? ¿Sabe qué me gusta de la iglesia primitiva? Que dice que cuando agarraron a Pedro y a Juan y le dijeron: los vamos a meter a la cárcel, y los metieron a la cárcel, los llevaron ante el concilio, la Biblia dice que la iglesia comenzó a orar. ¿Y sabe cuál era la oración que hacía la iglesia? Pregúnteme cuál era. La oración que hacía la iglesia es: Señor, permítenos que con denuedo podamos seguir predicando la palabra de Dios, no predicando los caprichos humanos, no predicando mi opinión, sino predicando la palabra de Dios. ¿Habrá alguno aquí que quiere predicar la palabra de Dios? ¿Habrá alguien aquí que quiere predicar la palabra de Dios? Deje de hablar de sus problemas, hable de Dios. Su nombre. Hay un llamado hoy. Hay un llamado hoy. También para los predicadores que ven esa transmisión. Vamos a predicar la palabra. Deje de andar predicando procesos. Deje de andar predicando lo que le pasó. Predique a Cristo. Muestre a Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Muestre a Cristo. No hable tanto de su persecución. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos vivido persecución, pero estar hablando del mismo tema, al final la iglesia no es edificada. La iglesia necesita ser edificada a través de la palabra de Dios. Te doy un consejo: cuando te subas al altar, deje de estar hablando de usted y hable de Cristo. Yo dije: no hable tanto de usted y hable de Cristo. No, esta gente se me está yendo a su nombre. Hay gente que habla más de los logros, de los procesos, de las traiciones, de las luchas, de las adversidades, que de Cristo. Déjame hablarle un poco de esta palabra. En Hebreos 11 dice, aleluya, que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. La Biblia también dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escúchame esto: si la visión, lo que usted vio, no va de acuerdo a la palabra, entonces no es Dios quien está ahí. Cuando usted escuche gente diciendo: yo no me someto a nadie, yo no me someto a ningún pastor, a ninguna iglesia, entonces dile: usted tiene una doctrina falsa, porque la Biblia dice que hay que sujetarse a los pastores. No, hay gente aquí que no le dice ni amén a esto.
Y parece que no estoy tocando la emoción ni el alma, sino el espíritu de alguien. Su nombre. La Biblia dice que los pastores daremos cuenta por vuestras almas. Así que si usted no se sujeta a nadie, la abuelita de Tarzán dará cuenta por usted. Yo no doy cuenta por alguien que no se deja pastorear. Yo no voy a dar cuenta por alguien que ni siquiera respeta la autoridad. Yo no voy a dar cuenta por alguien que se salta el corral. Que uno lo llama una vez, 2 veces, 3 veces y sigue pensando lo que quiere. A su nombre. Aleluya. Cuando usted escuche diciendo: es que yo no necesito una iglesia, Dios me dijo que me congregara en la casa, dígale: eso es antibíblico y diabólico. Porque la Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y lo segundo que dice la Biblia es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Aló. Hoy tenemos grandes hombres de Dios con una palabra extraordinaria, pero andan desordenados. Una vez vino un hombre y cuando me saludó, me sacudió la mano y me dijo: Dios le bendiga. Yo dije: qué unción tan grande. Una voz ronca: si Dios le bendiga, varón. Cogen a uno y lo sacuden. ¿De dónde viene usted? No, yo no me someto a concilio ni a nada, yo solo escucho la voz de Dios. Le dije: en la iglesia no predica. Usted anda desordenadamente. Aquella gente que dice: es que yo no me quiero comprometer con la iglesia, eso es antibíblico. Es que yo no me voy a casar porque así me salvo, es antibíblico. Es que a mí no me gusta ni dar primicia, ni sembrar, ni diezmar, ni nada, es antibíblico. Parece que se fueron. Ahora sí, los perdí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hay gente que dice: yo solamente me sujeto a la palabra y al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Si usted aprende a escuchar el Espíritu, te dice: vaya a la iglesia el domingo, no deje de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. ¿Habrá alguien aquí todavía? Y le habla a los que se quedaron en casa. Los domingos no son para pasear, los domingos no son para quedarse en casa, los domingos es para traer la familia a la casa de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? La Biblia dice que María el día domingo madrugó al sepulcro a adorar al Señor y vio el sepulcro vacío, y dice la Biblia que el ángel le dijo: ¿por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? ¿Alguien está aquí todavía? El domingo es para buscar a Dios. Escúcheme acá que voy terminando. Le iba a hablar de 3 cosas, pero es que la palabra es tan buena. Escucha esto. Toda la escritura es que, grite conmigo, inspirada. Atiéndame acá, por favor. Grite lo más fuerte: inspiración. No lo escucho. Diga conmigo: inspiración. Y la palabra inspirar en el hebreo significa soplo. No, usted se me fue. ¿Significa qué? Por eso es que el primer hombre fue inspirado.